Hola jóvenes, en esta ocasión hablaremos del diagnóstico pulpar y periapical, para lo cual ustedes deberán tener una impresión de la ficha endodóntica y así simultáneamente la vayan revisando conforme se va explicando cada uno de sus campos. Les recuerdo que será más fácil la comprensión del tema si previamente leyeron el artículo correspondiente al tema en su bloc de notas. En esta ocasión conoceremos los diferentes métodos de diagnóstico utilizados en endodoncia, la información que cada uno arroja y cómo integraremos la misma información para determinar tanto el diagnóstico pulpar como el diagnóstico periapical. La definición de la Real Academia de la Lengua Española define el diagnóstico así. Por otro lado, Stephen Cohen define el diagnóstico de la siguiente forma. Sin el afán de que memoricen definiciones, es importante contrastar las diferencias que existen entre la definición común de diagnóstico y el enfoque endodóntico, en donde se equipara el sentido común con los conocimientos científicos. Al final del video repasaremos y trataremos de reconstruir esta definición de diagnóstico en endodoncia. Como leímos el artículo, nos habla de que el diagnóstico en endodoncia es por medio de la estimulación indirecta de un tejido, que es la pulpa, a través de otro tejido, esmalte y dentina. Y es a través de la correlación de estos resultados con una imagen radiográfica, estímulos periodontales y el interrogatorio al paciente como obtendremos un diagnóstico presuntivo basado en diferentes diagnósticos diferenciales, o sea, una aproximación al diagnóstico real. La historia clínica, como ustedes ya saben, es el primer documento en el que tomamos la información del paciente, cuyos componentes nos dan una semblanza clara de las condiciones generales de salud del paciente y registro de antecedentes y tratamientos a realizar en cada sesión. A continuación, explicaremos el llenado de la ficha endodóntica, que es la herramienta que se anexa a la historia clínica y que utilizaremos para integrar la información específicamente del diente afectado, que posiblemente requiera tratamiento pulpar. Iremos revisando cada uno de los apartados, en este caso, los datos generales del paciente. En este apartado es importante escribir el número del diente problema, ya que se llenarán las fichas endodónticas necesarias por cada diente que requiere tratamiento de conductos. En el apartado de interrogatorio, nuestro asistente irá registrando la información colocando una cruz en el espacio que corresponda en cada columna. Antecedentes, puede colocarse una cruz en los apartados que nos refiere el paciente. Recuerden que solo es un interrogatorio, aún no hay exploración de ningún tipo. Solo se marca lo que el paciente refiere. El operador deberá ir dirigiendo las preguntas en cada una de las columnas. Un ejemplo sería, ¿ha padecido algún problema a lo largo de su vida con ese diente? ¿Alguna caries? ¿Algún golpe? Etcétera. ¿Le han colocado alguna o algunas restauraciones en ese diente a lo largo de la vida? ¿Una vez? ¿Varias veces? ¿Recuerda qué le colocaron? El lenguaje que utilicen debe ser entendible al paciente. ¿Tiene alguna obturación en el órgano? ¿Tiene dolor al ocluir? ¿Su dolor es referido? Serían preguntas confusas para su paciente y complicadas de responder. ¿Ya le habían hecho algún tratamiento o colocado alguna curación en su diente? ¿Le duele al morder? ¿El dolor es exactamente ahí o se extiende por toda la zona? Sería otra forma de plantear estas preguntas. En este apartado, ya el operador hará una primera exploración de la cavidad bucal y en específico de las condiciones del órgano dental a analizar. Existen 3 columnas a llenar. Nuevamente, solo se marcará lo que presenta el paciente. En su portal escriban un ejemplo de lesión física, uno de lesión química y uno de lesión bacteriana. En la columna exposición pulpar, si se marca ausente, se pasa a la siguiente columna. De existir comunicación pulpar, es necesario marcar la causa. Todos los apartados donde se registre otro u otra se describirán las condiciones particulares. En el apartado de inflamación, se marca extraoral cuando es evidente la distorsión facial de la zona por aumento de volumen del paciente. En caso de ser intraoral,
es porque se ve o se palpa un aumento de volumen en el fondo de saco. No se marca inflamación si es gingivitis, ya que no es un dato asociado a la patología pulpar o periapical. Este es el momento de explorar e involucra palpar la zona inflamada con suavidad y gentileza. No es necesario exprimir una lesión. Se palpa desde el exterior primero, en la piel de la cara del paciente y posteriormente en fondo de saco, desde atrás hacia adelante. Y se marca si es dura o es blanda. Si existe algún párulis o fístula, también se marca en caso de existir. Y se vuelven a explorar cadenas ganglionares para determinar si existen nódulos linfáticos agrandados y se escribe su localización. Se utiliza la visión indirecta para visualizar las zonas menos accesibles. Se evita forzar la postura para tratar de ver de forma directa. Utilicen su espejo o algún instrumento de retracción de tejidos. El utilizar solo los dedos para retracción puede resultar invasivo, incómodo o incluso doloroso al paciente. Se explora y se palpa por vestibular. Y también se explora y palpa por lingual o palatino. Las pruebas de sensibilidad pulpar se dividen en frío y calor. Ambas muestran los mismos campos a llenar en caso de ser requerido. Este apartado se llena además en renglones, por ejemplo, si la respuesta es positiva o negativa. De ser negativo, se pasa a la siguiente prueba. De ser positivo, se continúa con el llenado de la columna. Si el dolor provocado es localizado o referido, también se marca. Y por último, si es fugaz o persistente. Debajo se escribe el diente testigo y los signos positivo o negativo según sea el caso. En este renglón, solo escriban el número del diente testigo. Previo a las pruebas de sensibilidad pulpar, se requiere colocar aislamiento relativo. Así evitamos colocar el estímulo en la mucosa y podemos obtener falsos positivos. El material que vamos a utilizar para la prueba térmica al frío es cloruro de etilo o tetrafluoretano, torundas de algodón y un equipo de 1×4. Es importante que las pruebas diagnósticas se realicen primero en el diente testigo. Esto ayuda a obtener una respuesta confiable de un diente sano, para así poder contrastar el resultado del diente testigo contra el diente problema. Es importante avisar al paciente que se van a realizar una serie de pruebas, que primero las van a realizar en otro diente que no sea el problema y evitamos la predisposición del paciente a sufrir un dolor que probablemente ha padecido últimamente. Se aplica en este caso el aerosol a las torundas evitando salpicar el diente. De inmediato se lleva la torunda al diente, colocando el estímulo en el tercio medio coronal de la superficie vestibular. Si se aplica en el tercio cervical, podemos obtener falso positivo por estimular la encía, y si lo hacemos en el tercio clusal o incisal, podemos obtener un falso negativo, ya que estamos alejándonos de la cavidad pulpar y existe mayor densidad de tejidos duros. Un ejemplo de lo que no se debe de hacer. También es incorrecto colocarlo hacia mesial o distal del órgano a estimular, ya que podemos obtener falsos positivos si los dientes adyacentes tienen la posibilidad de padecer alguna patología pulpar o microfiltración de la restauración que pueda tener presente. Ahora observamos los materiales para la aplicación de la prueba térmica al calor. Se requiere la gutapercha en barra, mechero de alcohol, vaselina 1×4, encendedor y nuevamente torundas de algodón. Una vez colocado el aislamiento relativo, lo primero que se hace es colocar vaselina en toda la superficie vestibular del diente a probar. Esto es con la finalidad de que la gutapercha caliente no se adhiera al diente
ya que se plastifica con el calor y podríamos lesionar al paciente. En caso de que haya habido una respuesta positiva, también se puede retirar el estímulo de inmediato con seguridad para el paciente. En la imagen vemos un ejemplo de la plastificación que logra la gutapercha. No es necesario que se haga esta prueba de plastificación. En esta imagen es un ejemplo, pero los invito a que lo hagan cada uno en casa. Si al calentar su gutapercha esta desprende humo o cambia de color y su aspecto parece carbonizado e incluso hierve o burbujea, quiere decir que su calentamiento ha sido excesivo y no es apta para utilizarla en la prueba. Así corremos el riesgo de quemar al paciente. La forma correcta de su calentamiento es pasarla 2 o 3 veces sobre la flama del mechero. En algunas ocasiones observaremos que la barra se comienza a deformar ligeramente por acción del calor. Una vez lograda la plastificación de la gutapercha, la llevamos al diente a probar, colocándola en la misma superficie vestibular, en el tercio medio coronal. Ambos estímulos se colocan aproximadamente durante 5 segundos, mientras que la respuesta sea soportada por el paciente. Si la respuesta al frío o calor es mayor, se retira de inmediato para evitar mayor daño al paciente. La prueba eléctrica se realiza utilizando un vitalómetro, que como su nombre indica, solo define si la pulpa es vital o necrótica. No ayuda a distinguir la condición pulpar como patológica o no patológica. Existen muchos dispositivos de diferentes marcas con controles de intensidad. Nuevamente, es importante respetar la zona en que se va a aplicar el estímulo y evitar respuestas falsas positivas o negativas. Existen pruebas complementarias que se utilizan cuando es difícil para el paciente definir con claridad el origen de su dolor. La anestesia selectiva se coloca con las técnicas transeptal o intraligamentaria, utilizando un máximo de 0.2 mililitros de solución anestésica en la papila distal del posible órgano problema. Esto logra un efecto anestésico localizado y temporal. Se utiliza cuando el paciente llega con dolor intenso a consulta de origen indeterminado. Se requiere un examen clínico previo que nos dé señales de algún órgano dental problema para dirigir ahí la anestesia selectiva. Para la próxima sesión, deberás enviar la siguiente actividad. Investigarás la forma de uso y en qué caso se aplican las pruebas complementarias restantes, que son prueba de la cavidad, flujometría de láser Doppler y oximetría de pulso. Las pruebas de sensibilidad periodontal se dividen en 4 rubros. Al igual que las pruebas de sensibilidad pulpar, primero se deben aplicar las pruebas en el diente testigo antes que en el diente problema para tener una referencia de la respuesta en la salud del paciente. Primero están las percusiones, que son un impacto leve en la corona del diente a probar. Se realizan con el mango del espejo. La percusión vertical va hacia la cara oclusal o el borde incisal del diente, según sea el caso. La fuerza es básicamente el peso del instrumento sobre la superficie y se registra si el paciente refiere dolor o solo siente el impacto del espejo en el diente. Hagan una pequeña práctica y con el extremo opuesto a la punta de su pluma o lápiz, hagan una pequeña percusión en la superficie de sus mesas de trabajo. En realidad no se requiere más fuerza que dejar caer ese extremo a muy corta distancia de la mesa y se escuchará una leve percusión. Eso mismo es lo que se hace en los pacientes. Con la misma fuerza, pero en la cara vestibular, se realiza la prueba de percusión horizontal. Recuerden que cuando existe inflamación en los tejidos periapicales, estos cuentan con terminaciones nerviosas altamente sensibles y no requieren ser estimulados en exceso, o el paciente se sentirá muy incómodo, aun cuando no sienta dolor. Cada prueba de percusión se realiza dando 3 impactos en la misma intensidad y sitio, por lo que debe de tener un perfecto control del mango del espejo, para que no caiga en otra superficie.
Ese control se logra sujetando el mango lo más cerca posible del extremo y teniendo siempre un punto de apoyo para el resto de la mano. Eviten tener la mano flotando sobre el rostro del paciente. La palpación ya la habían hecho en la exploración intraoral, ¿recuerdan? Pero se puede volver a realizar de la misma forma que antes, solo que en este caso registrarán si el paciente siente dolor o no al realizarla. Recuerden que la palpación no requiere presionar o exprimir los tejidos blandos del paciente. Es suficiente una ligera presión en donde ustedes perciban el contorno mandibular con su sentido del tacto. Hagamos una simulación de palpación. Deslicen sus dedos sobre su mesa de trabajo, pero abran los ojos. Se integran ambos sentidos, vista y tacto. Deslicen su dedo índice en la superficie de la mesa y traten de notar qué textura tiene. ¿Está lisa? ¿Está rugosa? Realmente para lograr percibirlo no utilizaron presión, palparon la mesa. Así se realiza la palpación intraoral en fondo de saco. El sondeo periodontal se realiza con una sonda periodontal graduada como la Williams. Se introduce nuevamente con gentileza el instrumento en el surco gingival hasta donde ya no se puede deslizar y se registran los milímetros que se ha logrado introducir. En cada diente que sea sondeado se deben realizar 6 mediciones, 3 por la cara vestibular y 3 por la cara lingual o palatina, en el tercio mesial, central y distal en ambas caras. En el caso del diente problema, se registran las 6 mediciones en la pequeña tabla de su ficha endodóntica. Los cuadros de arriba son para las mediciones vestibulares y los de abajo para las mediciones linguales o palatinas. En el caso del diente testigo solo se marcará como positivo en caso de que existan bolsas periodontales, esto es cuando el sondeo sea mayor a 3 milímetros. La prueba de movilidad se realiza nuevamente con el mango del espejo. Para esta prueba se realiza presión en la superficie vestibular, mientras que por la cara lingual se coloca nuestro dedo índice sin presionar con él la cara del diente. Solo servirá como referencia de qué tanto desplazamiento tiene el órgano dental. Cuando no percibimos movimiento con nuestro dedo índice, se marca negativa. Si percibimos movimiento, debemos marcar grado 1 cuando el desplazamiento del diente fue de 1 milímetro, grado 2 cuando es aproximadamente 2 milímetros y grado 3 cuando es de 3 milímetros o más, o incluso si existe desplazamiento intrusivo del diente en el alvéolo. En este caso, el diente testigo solo se colocará si hay desplazamiento o no hay desplazamiento. El examen radiográfico será la descripción de la imagen radiográfica del diente problema marcando los campos que corresponden. Primero se evalúa la cámara pulpar, después los conductos y por último el periodonto apical. El término normal en cámara y conductos se refiere a que corresponda al tamaño de la cavidad pulpar de los dientes adyacentes y a la edad del paciente. Una cavidad pulpar en una persona joven será amplia y conforme la persona es mayor, la cavidad se encontrará más estrecha por la posición de dentina a lo largo de la vida. Se marca calcificado cuando se observan zonas radiopacas dentro del espacio correspondiente a la cavidad pulpar, y así los demás espacios. Número de conductos, aunque no corresponde a la cámara, se indica cuántos conductos existen radiográficamente en la proyección que se tiene. Recuerden que en dientes que pueden tener conductos superpuestos en la misma raíz, requieren proyecciones mesioanguladas, además de la proyección ortorradial. El recuadro de mnemotecnia se marca con la mnemotecnia de Álvarez. Recuerden que esta clasificación se describe por raíz. El aspecto periodontal se refiere al periodonto apical. El término resorción apical se marca cuando existe discontinuidad de la lámina cortical apical. En la sesión posterior al video, comentaremos a detalle las dudas que surjan en este cuadro de examen radiográfico. Para el examen radiográfico inicial,
Utilizaremos el SNAP y radiografías periapicales y nos apoyaremos de una lupa para observar a mayor detalle la imagen. Utilicen una lupa que sea de mucho mayor tamaño que la radiografía periapical para que no existan cortes y distorsiones de la imagen al querer observarla. La imagen radiográfica debe abarcar tanto corona como raíz y debe haber al menos 3 milímetros de periápice. En el caso de los caninos, que es donde se complica más la proyección íntegra del diente, no es la excepción. En el caso de los dientes posteriores, se requiere la proyección orto y mesio-radial. Existen dispositivos electrónicos como el radiovisiógrafo, en el que se utiliza un sensor receptor de imagen intraoral, en vez de la placa radiográfica convencional. Dicho receptor envía la imagen a una computadora que proyecta la imagen en la pantalla, con un software específico. La ventaja de estos sistemas es que requieren menor cantidad de radiación para proyectar la imagen, no requieren proceso de revelado y al obtener la imagen inmediata se puede corregir al momento, en caso de que así fuera necesario. La calidad de la imagen es bastante buena. Finalmente, el uso de los medios de diagnóstico con que se puede trabajar en el SIGS es suficiente para lograr diagnosticar a los pacientes que lo requieren en la clínica de endodoncia. El aplicar estos métodos correctamente, más una interpretación basada en principios biológicos, facilita la obtención de diagnósticos en cada caso. Se utiliza entonces la información obtenida de todos los rubros y se determinarán 2 diagnósticos en cada ocasión, uno pulpar y uno periapical. Basados en ambos diagnósticos, se define el plan de tratamiento y el pronóstico específico del caso. En las situaciones en que sea por indicación protésica o periodontal, llevará el registro y firma del asesor especialista en el espacio destinado como extirpación intencional. Por último, se debe leer o dar a leer el consentimiento informado de endodoncia y se aclara cualquier duda al paciente respecto del mismo, para que lo pueda firmar de enterado. Completado el proceso en la clínica de endodoncia, se mostrará al asesor clínico de endodoncia para que pueda revisar y autorizar el inicio del tratamiento. En resumen, el diagnóstico en endodoncia es un proceso secuencial y analítico que deberá integrar toda la información antes de determinar un resultado definitivo. En su artículo de apoyo viene esta información que resume lo complejo del diagnóstico endodóntico. Es momento de conectarte al portal y hagamos un análisis final del tema, externes tus dudas y podamos realizar las actividades de aprendizaje.